Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. La vida de los superhéroes está repleta de amenazas. Por ese motivo, algunos optan por tener solo pocas relaciones interpersonales, pues mientras menos vínculos afectivos tengas, menor será la probabilidad de que a tus seres queridos les pase algo terrible. A pesar de eso, Spider-Man siempre ha tenido una vida de desgracias, donde sus familiares, parejas o amigos terminan siendo lastimados por sus villanos. A final de cuentas, no siempre puede salvarlos a todos. Sin embargo, la historia de Gwen es un tanto diferente a esto, pues fue ella la causante de su propio dolor. Esa es una historia de origen brutal. La misma película se encarga de demostrarnos cómo ella solo tenía un amigo, Peter Parker, y no podemos ni siquiera llegar a dimensionar el dolor y la culpa que le llegó a generar el descubrir que el lagarto que derrotó y causó heridas de muerte era ni más ni menos que su mejor amigo, ese el que prácticamente se había convertido en su hermano y que no dejó de admirarla ni siquiera cuando estaba en su lecho de muerte. Y lo peor de todo es que la cosa no termina aquí, pues este desgarrador suceso provocó que Gwen fuera perseguida por su propio padre, quien pensó que Spider-Woman había sido la responsable de la muerte de Peter. En fin, supongo que la vida de un arácnido nunca podrá ser disfrutable. Tal como dijimos en el dato anterior, la muerte de Peter provocó que Spider-Woman se posara en la mira de la policía, y por lo tanto, del Capitán Stacy, el padre de Gwen, lo que hace de esta situación una todavía más complicada. Y es que en cuanto el capitán por fin tiene enfrente a la supuesta asesina de Peter y está a punto de arrestarla, descubre que se trata de nadie más ni nadie menos que su propia hija. Un shock tremendo al que tuvo que enfrentarse, que causó que su sentido de la justicia y su amor por Gwen chocaran fuertemente. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? Y era lo que tenía que pensar. ¡Qué dramón! Fue tanta presión a la que el capitán fue sometido que incluso llegó a desarrollar terror por Gwen. Ya no sabía quién era su hija y solo podía verla como una asesina a la cual temía. El miedo era tanto que incluso llegó a apuntarle con su pistola porque ya no sabía de lo que ella era capaz de hacer. Un acontecimiento que, más que perturbador, llega más que nada a lo desgarrador. A consecuencia de lo que explicamos en el dato anterior, a Gwen no le queda de otra más que unirse a la Spider Society, pues acaba de quedarse sin la única familia que tenía en su mundo. No tenemos mucho que explicar al respecto, es decir, ¿te imaginas estar tan solo en tu universo que lo único que te queda es irte de él? Y es que, ¿cuál habría sido el destino de Gwen si no se hubiera ido? Para empezar, muy probablemente se habría quedado sin hogar, sabiendo que en esos momentos su padre estaba dispuesto a ponerla tras las rejas. Luego de haber sido arrestada, es probable que su identidad hubiera sido revelada. Por tanto, haber sido arrestada por el presunto asesinato de un civil habría quedado en el desprecio de la gente. Y... ¿quién sabe? Tal vez esto la habría convertido en una villana. Después de todo, el rechazo de la sociedad es una de las causas más comunes en el origen de los villanos, pero estas son solo suposiciones. Afortunadamente nada de esto sucedió y hubo un final feliz en este arco, o al menos por ahora. Además, otra cosa que implica el que Gwen se haya ido de su mundo es que dejó a ese lugar sin protección alguna. Fueron meses los que pasaron antes de regresar a su casa, y en todo ese tiempo sus villanos tuvieron vía libre para hacer de las suyas. Este mundo estuvo a casi nada de convertirse en lo que la Dimensión 42 se convirtió. Al inicio de la película, cuando conocemos a The Spot, podemos notar que él no es capaz de controlar muy bien sus poderes, lo que provoca una serie de acontecimientos graciosos, como cuando transportó el cajero automático en medio de la calle e hizo que se tropezara un civil. Pero si nos ponemos a pensar, esto podría haber terminado mal. Muy mal. Es decir, ¿se imaginan que por no poder controlar sus poderes, ese cajero, en lugar de aparecer por debajo de la calle, lo hubiera hecho en el cielo y descalabrado a alguien? O que, por ejemplo, que en algún momento donde Spot quisiera escapar, se hubiera transportado por error a un lugar peligroso. ¿Qué sé yo? Pudo haberse ido justo enfrente de un carro y ser atropellado, al cielo y caer de una gran altura, o al fondo del mar y ahogarse. ¿O qué pasaría si The Spot cerrara sus portales cuando una persona está pasando a través de ellos? Seguramente los rebanaría a la mitad. Las posibilidades son infinitas y este personaje realmente tuvo muchísima suerte. Obviamente, todos los Spider People se exponen a mucho peligro. Después de todo, son superhéroes que mantienen a sus ciudades protegidas. Sin embargo, el caso de Jessica es excepcional en esta película, pues es la única que sigue con sus labores de heroína mientras está embarazada. Batman, mira el tamaño de esas bolas. ¿Se imaginan?
O sea, algún mal golpe o un error en alguna acrobacia y podría suceder una tragedia con su bebé. Algo que seguramente no sucederá, pero que con solo pensarlo cuando la vemos en acción tan frenética, nos comienza a dar ansiedad. Lo mismito va para Peter B. Parker y su bebé, Jessica y Peter, ejemplos a seguir en cuanto a maternidad y paternidad se trata. No es sorpresa que Miguel en la película se ha comportado como el Spider-Man más despiadado de todos, pero también se pusieron a pensar en que es bastante sádico. Solo hace falta ver sus atributos físicos para darnos cuenta de eso. O sea, el maldito tiene unas garrotas. Garras. Eso fue lo que quise decir. El maldito tiene unas garras que sus manos son prácticamente armas blancas, que junto con su gran fuerza sería capaz de desgarrar a quien sea. Pero por lo que realmente hicimos este dato no fue por eso. Fue por sus colmillos. Únicamente lo vimos tratando de utilizarlos una vez, cuando pelea contra el buitre, pero eso fue suficiente para helarnos la piel. El ver cómo estuvo a punto de morderlo fue algo bastante inesperado y que choca muchísimo con la idea que tenemos de un Spider-Man. Es un acto tan salvaje que nos indicaba que Miguel no se anda con juegos. Y aunque, por lo que entendemos, estos colmillos no son letales y solo los utiliza para inmovilizar a sus enemigos, tal como lo haría una araña, no quita que el método que emplea para utilizar este poder sea bastante tétrico, como si de un vampiro se tratara. Es decir, estamos viendo a un superhéroe actuando como un monstruo, pero cuando Miguel está al lado del Lego Spider-Man, hasta la bestia más feroz se vuelve un animal dócil. Algo bastante triste del origen de The Spot como criminal es que él realmente no es malo. Gracias a lo que él explica al principio de la película, sabemos que intentó llevar una vida normal a pesar de su condición, pero que todos le dieron la espalda. Ni siquiera su familia quiere verlo otra vez. Esto provocó que no pudiera conseguir trabajo y tuviera que recurrir a delinquir para poder seguir con su vida. Básicamente, su vida se arruinó luego de ser abandonado por la sociedad, lo que lo orilla a hacer cosas que afectan a la sociedad, formando así un círculo vicioso que muy difícilmente podrá detenerse. Cuando este villano se dirige a conseguir más poder luego de acabarse sus hoyos, podemos escuchar cómo dice que tocar la materia oscura podría o darle más poder, o bien evaporizarlo con todo y edificio, para luego dar a entender que realmente le da igual lo que pase y procede a tocarla. Escuchar esto es como si dijera que ya no le interesa lo que pase con él. Al ya no poder llevar una vida normal y prácticamente estar destinado a la soledad por su condición, le da igual si puede obtener más poder y cobrar venganza o simplemente morir. Nada importa para él en este momento, ni siquiera su propia vida. Oye, Parker, estás demente. Como bien recordarán, Gwen va a la dimensión de Miles con el objetivo de detener a Spot antes de que se convierta en una verdadera amenaza, pero en lugar de eso, decide pasar con su amigo restándole importancia al villano. ¿Saben qué es lo más impactante de esto? Que si Gwen se hubiera centrado en su misión, muy probablemente no existiría amenaza para el Spider-Verse. Habría podido detener a Spot y nada de lo que preocupa a la sociedad arácnida estaría pasando. No habría un loco capaz de viajar por el multiverso haciendo destrozos en la vida de cada Spider-Man. Y todo esto solo porque Gwen quiso pasar un rato con su mejor amigo. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. En una parte de la película, se puede ver cómo Spot va por distintos universos en donde existen instalaciones de Alchemax para aumentar su poder. Sabiendo todo el caos que desató en la India habiendo 4 arañas, no me puedo imaginar la cantidad de muertes que provocó en los demás mundos donde solo había un Spider-Man. Eventos canónicos. Trágicos, pero necesarios en la vida de toda araña. ¿Recuerdan cuando Miles y compañía estaban en la India, justo cuando el evento canónico de Pavitir estaba a punto de ocurrir? El ver cómo Gwen trató de detener a Miles cuando este fue a salvar al jefe de policía fue algo bastante pesado de ver. O sea, sabemos que es un evento necesario y que si se evitaba podría poner en riesgo todo ese universo, pero el ver a una superheroína dejando morir a alguien a propósito no deja de ser choqueante, en especial sabiendo que el padre de Gwen también es un jefe de policía. Esto, además de perturbador, es triste, pues abre una herida que creíamos que ya había sanado. Para que entiendan a lo que nos referimos, hablamos de la parte donde Miles sigue a Gwen a Mumbattan. En este lugar, Miles sorprende a Gwen y esto provoca que esta última caiga de una gran altura sin control, mientras Miles trata de salvarla desesperadamente. Una escena que nos recordó bastante a la vista en The Amazing Spider-Man 2. Cuando Yáñez... Y ya no me falta respeto.
Miguel nos cuenta lo que sucede con los universos cuando rompes el canon, nos explica que él se suplantó en otro universo cuando descubrió que ahí era feliz y tenía una familia. Básicamente nos dijo que se sentía tan solo y triste en su mundo que decidió irse a otro. ¿Se imaginan eso? Sentirse tan mal que tu única solución es desaparecer y suplantar a un muerto para estar con su familia. Creo que hubiera sido mejor y más sencillo simplemente ir a terapia. No tenemos que explicar mucho sobre esto. Se nos deja muy en claro que el culpable de destruir todo un universo y con ello a sus habitantes fue Miguel en el momento en el que se suplantó a sí mismo en un mundo donde tenía familia. Un suceso bastante triste. Él solo quería una familia y ser feliz, y lo único que consiguió al final fue ver a su hija morir en sus brazos sin que hubiera algo que él pudiera hacer para evitarlo. Pobre cosita fea. Como bien sabemos, la muerte de un capitán de policía es algo que debe suceder en la vida de toda araña. Hemos visto este suceso en infinidad de historias. Sin embargo, el caso de Miles es especialmente trágico. Para empezar, lo obvio, el policía que debe morir en la vida de Miles es su propio padre. Si la muerte de su tío fue bastante dolorosa, no me puedo imaginar cómo sería ver a Miles perdiendo a su propio padre solo porque es el precio que debe pagar al ser un Spider-Man. Pero la cosa no termina ahí. Claro que todas las demás arañas también sufrieron este acontecimiento, pero ellos no sabían qué sucedería. Y Miles, sí. Miles sabe perfectamente que su padre está en peligro de muerte, e incluso sabe en qué momento sucederá y quién lo provocará. Él prácticamente sabe lo que sucederá y tiene poco tiempo para evitarlo, lo que lo pone en un estrés tremendo que hará que su pérdida sea muchísimo más dolorosa, porque además de tristeza, también sentirá culpa e incluso puede que hasta odio por los demás Spider People. Imagínense que están en la situación que dijimos en el dato anterior y que todas las personas que deberían de apoyarte te dan la espalda. Y es que la Spider Society no es la única que está en su contra. Incluso su mejor amiga y su mentor trataron de convencerlo de que tenía que dejar morir a su papá. Miles, además de enterarse de una terrible noticia, está experimentando una especie de traición. Y para acabarla, el único que realmente lo apoya, o sea Spider-Punk, fue el primero en retirarse cuando la persecución a Miles comenzó. Parecido al dato que mencionamos hace rato sobre el buitre, pero esta vez centrándonos en Miles. Y es que en la persecución podemos confirmar que Miguel haría lo necesario para no alterar el canon, incluso si esto significa herir de gravedad a un joven Spider-Man. Y es que la forma en la que Miguel persigue a Miles, destrozando los lugares por los que escala y atacándolo con muchísima fuerza, solo nos dice que su intención no era simplemente detener a Miles y ya. Él iba más allá, y aunque no creemos que su intención era matarlo, no parecía que se hubiera arrepentido si le hubiera podido acomodar una buena paliza al pobre de Miles. Y eso sin mencionar toda la violencia verbal que descargó sobre Miles, que va desde decirle que es un error hasta echarle la culpa de la muerte del Peter de su universo. Hace rato hablamos de que el padre de Gwen actuó de una manera bastante impactante, tratando de arrestar y apuntándole a su propia hija por el miedo que le tiene. Sin embargo, cerca del final nos mostró que también es humano, y que ha recapacitado sobre lo que piensa acerca de Gwen. Esto nos indica que todo el tiempo que Gwen estuvo fuera de su universo, su padre no supo nada sobre ella. Fueron meses en los que no sabía ni podía saber si ella estaba bien, no sabía si le había sucedido algo o dónde estaba siquiera. Y lo más seguro es que sentía una culpa tremenda por eso. E incluso es bastante probable que haya entrado en una especie de depresión, pues Gwen menciona que adelgazó. Y no es para menos. Después de todo, estaba viendo a su única familia como un horrible monstruo. Cuando Miles trata de viajar a su dimensión para salvar a su padre, tanto Miguel como Jess y Ben tratan de seguirlo para dar con su casa, y así, aunque suena extraño, evitar que Miles evite la muerte de su padre. Entendemos la razón de estas acciones, pero no deja de ser impactante el decir que 3 superhéroes tratan de detener a un joven porque este no quiere que su padre muera. O sea, Miguel, Jess y Ben siguen al padre de Miles para dar con su casa y así poder asegurarse de que morirá. Simplemente turbio. Como bien sabemos, el universo 42 se quedó sin un Spider-Man debido a que la araña fue trasladada al universo de Miles, lo que provocó que dicho universo se quedara sin el superhéroe. Y es justamente eso lo perturbador. Solo hace falta ver la ciudad para darnos cuenta de todo el caos que hay ahí dentro. Incluso se pueden notar techos en llamas, como si se tratara de una ciudad completamente abandonada. No puedo ni concebir la cantidad de atrocidades que deben de ocurrir en ese lugar. Esto realmente es bastante corto, pero potente. ¿A ustedes no les dio
mala espina cuando Miles Morales le preguntó a Miles Morales si su padre seguía con vida? Sabiendo que el Miles 42 perdió al suyo y que es un villano, solo podemos pensar que el que esté tan interesado en el padre de nuestro Miles es algo un tanto preocupante. En esta película podemos notar cómo los padres de Miles no confían mucho en él y no saben en qué cosas está metido, lo que les hace pensar que tiene amistades de influencia cuestionables. Así vamos a dejarlo. Ya saben, un clásico pensamiento de padres. Sin embargo, la cosa todavía es más turbia que eso, pues al final Gwen simplemente les dice que Miles ha desaparecido y nada más. Sus padres no saben en dónde está, ni con quién está, ni en los problemas en los que está metido. Mucho menos saben que su padre está a nada de morir. ¿Se imaginan de su reacción al enterarse de todo esto de repente? Y no sé ustedes, pero creo que si tuviera un hijo, preferiría que estuviera en una fiesta saltándose una clase a que esté en otro universo tratando de salvarme de mi muerte y que si lo logra, probablemente todo el mundo se vaya a la caca.